Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de análisis de datos con Python. Mi nombre es Cristian Delgadillo y el día de hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales. Recordemos que ya hemos visto toda la lógica inicial para trabajar programas con Python. Ya hemos visto sistemas tautológicos, sistemas de equivalencia. Ya hemos visto también clases en donde miramos toda la parte de diferenciales, toda la parte de álgebra lineal. Ahora seguimos con esta parte que es que es la unión de la clase pasada técnicamente, que es toda la parte integral y diferencial unida en una sola clase. ¿Vale? La próxima clase ya vamos a comenzar con todos los temas que son estadística, que es pues son bastantes temas. La gracia es tener lo que hemos venido teniendo hasta el momento, tenerlo totalmente claro. ¿Vale? Bueno, primero que todo, antes de comenzar a hablar de ecuaciones diferenciales, necesitamos comenzar a hablar de sistemas generalizados. ¿Qué es un sistema generalizado? Un sistema generalizado es que no nos interesa si nosotros vamos a trabajar en cartesianas, en cilíndricas, en elípticas, en toroidales, en el sistema de coordenadas que nosotros querramos trabajar. Nuestras ecuaciones no deberían cambiar. Y pues nuestras ecuaciones diferenciales son, veanlo como los planteamientos del problema, no deberían cambiar independiente de pues el sistema de referencia en el cual estemos ubicados, ¿vale? Entonces para eso nosotros vemos acá algo que se llama sistemas generalizados. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados? A tener X, Y, Z, que es un sistema cartesiano, que es válido, en donde pues nosotros tenemos una dirección, póngale norte, después tenemos una dirección, póngale oeste, y después tenemos una dirección, póngale eh, norte, oeste, occidente. Si le pone oeste, lo otro sería el este. Eso. Pero la verdad no sé cuál es el uno y cuál es el otro. Siempre me Vale. confundo. Sí, señor. Esta pues es como un sistema de coordenadas. Ah, no. Norte, este, oeste es un plano. Y ya sería como latitud. Este es en 3D, ¿no? Sí, Entonces, entonces si este en 3D, Y, X y Z X, Y, serían los. Z, o, no, o en el plano tenemos nuestras coordenadas norte, sur, este, oeste. Y Ujú. en la altura tendríamos una latitud, latitud, tal latitud. Entonces nosotros estamos acostumbrados a eso, a que nos den tres coordenadas y nosotros vayamos a un punto específico y vayamos a una altura específica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que podemos tener problemas en donde nos estemos moviendo en un círculo. Si nos estamos moviendo en un círculo, pues tener como ese tipo de cosas de que tenemos el X, tenemos el Y y tenemos una altura, ya comienza a carecer un poquito de sentido. ¿Por qué? Porque pues si nosotros damos este punto de acá, van a ser distintos todos los puntos y eso va a ser mucha información. Pero si nosotros sabemos que estamos moviéndonos en un círculo que tiene que se va moviendo, se va ampliando respecto a un radio, pues nosotros simplemente damos el radio y ya sabemos que dando la vuelta durante todo eso vamos a estar en el mismo punto. Entonces, qué va a pasar? Que podemos plantear problemas de una manera más simplificada, simplemente parándonos en un sistema de coordenadas adecuado. Eso es lo que pasa. Tal vez para problemas de análisis sirven más para los problemas de análisis como eh, que son terrestres, digamos si estamos resolviendo un problema de coordenadas de GPS, eh, pues podemos usar este tipo de cosas para promocionar nuestros grafos y poner como nuestro problema en contexto. Pero si ustedes quieren ver variables como si se estuvieran graficando, podrían ver de qué manera se están comportando. Hay variables que pueden que en el papel se comporten de una manera, de una cierta forma y sean un concepto totalmente distinto, número de personas, digamos. Pero cuando ustedes van y la grafican respecto a otra variable, les dan gráficas como estas. Entonces usted dice, ah, joder, mire, esto lo puedo volver cilíndrico, lo puedo volver tal cosa. Entonces nuestro problema puede transformarse dependiendo de lo que necesitemos. Obviamente ya no sería un concepto tridimensional
de espacio, sino sería un concepto tridimensional de otro tipo de cosas. Ya la equivalencia entre los conceptos ya dependen del problema y de lo que ustedes leen. Ahora, tenemos acá el sistema típico, que es un sistema cilíndrico, en donde la transformación entre x y pues el sistema de coordenadas va por r coseno de teta, y es r seno de teta y z es igual a z. Véanlo de esta manera. Z es igual a una altura, que es en este caso esta, z. X es igual a r, o sea, este palito de acá, por el coseno de teta. Entonces esto tiene un cierto ángulo respecto a pues el plano, o sea, el y y el x, esto forma un ángulo, y este ángulo que va formando acá nos va a decir como la ubicación en donde está ese vector. Entonces de esta manera nosotros podemos tener la coordenada x. Ahora la coordenada y es lo mismo, pero ahora el r va a ser pues un poquito distinto. ¿Por qué? Porque ya estamos parados desde la otra posición, o sea, ya no estamos acá en el x, sino estamos pasados en la posición del y. Entonces, ya que este es el coseno de teta, el complemento pues va a ser el seno de teta, para no coger este ángulo de acá, porque entonces sería pi menos, pues sí, también, pi menos coseno de pi menos teta, pues es seno, porque si nosotros le restamos la diferencia entre coseno y seno es un pi. Entonces el complemento, ya que es el complemento que estamos buscando, es justamente lo contrario. Si acá tenemos el coseno, pues acá es el seno. Listo. Ahora, esto nos sirve para plantear un sistema de ecuaciones que sea indeterminado, sea de cualquier tipo de ecuaciones. Tenemos una coordenada que es u1, que depende de una función que a su vez depende de x, y, z. Tenemos otra coordenada que es u2, que depende de otra función que a su vez depende de x, y, z, y así sucesivamente. O sea, tenemos funciones que dependen de otras funciones. Equivalentemente, pues acá simplemente es para decir, bueno, x es x de ui, o sea, una función que depende de sí misma, y esa función depende de coordenadas que van en otra índole. Entonces, digamos, yo tengo el x depende de coordenadas que no tienen que ver con mi sistema de coordenadas actuales. ¿Esto por qué nos sirve? Para hacer los cambios de coordenadas. Si nosotros tenemos el sistema, recordemos que en cartesianas nosotros tenemos IJK, los vectores IJK, que son los vectores que me dicen esto de acá, son vectores unitarios. Si este es nuestro sistema grande, el vectorcito es un sistema, es algo que es unitario, pues por eso es la palabra la unidad, y nos dicen cómo hacia qué dirección nos movemos, pues en esas coordenadas. Si nosotros estos tres vectores los graficamos de la misma manera, o sea, seguimos diciéndoles que son los mismos tres vectores, pero esto lo cambiamos, pues finalmente hacemos la misma, porque no nos estamos parando en el otro sistema de coordenadas, sino simplemente estamos representando el otro sistema de coordenadas, que es cilíndricas, en esta misma, pero ahora les estamos mezclando partes del otro sistema. Entonces la gracia para que nuestro sistema se simplifique es que el 100%, o sea, el 100% de las variables que tenemos, inclusive la e y la j, que son nuestros vectores, se representen todas en el nuevo sistema. Entonces acá tendremos un eteta, que es un vector que va perpendicular a nuestro camino, a nuestra línea del círculo. Entonces sabemos que ese vector está siguiendo la circunferencia del círculo. Y este vector nos funciona mucho más en este sistema que tener todo en términos de radios y de ángulos y tener un vector i. Este vector i nos está incomodando ahí. ¿Por qué? Porque aún así seguimos trabajando en el sistema normal. Entonces pues este i es el que debemos cambiar. Por eso nos funciona ver todo eso de manera generalizada. Ahora, ¿cómo hacemos las transformaciones de los sistemas? Nosotros tenemos acá, primero que todo tenemos que hacer
o sea, una premisa de todo lo que vamos a ver hoy es que nuestros sistemas van a ser perpendiculares, que quiere decir que entre los tres se va a formar un ángulo de 90 grados. Entre los tres, sea cualquiera que sea, E1, E2, E3. Usted me va a decir, pero ¿cómo, Cristian, en la curva que acabamos de ver? Porque es infinitesimalmente. O sea, nosotros tenemos el sistema y aunque tenemos la curva, o en una tenemos una curva, en otra tenemos una línea y en la otra tenemos otra línea, pues entre estos tres sistemas infinitesimalmente se forman una variación de los ángulos de 90 grados. El lío es que no va a ser, ¿cómo explicarlo? No van a ser como los XYZ, que en todo punto del plano XYZ siempre tiene la misma dirección el XYZ. Siempre. No, acá no. Si acá tenemos un círculo, en este punto este vector va a estar así, en este punto este vector va a estar así, en este punto este otro vector va a estar así, y así sucesivamente. O sea, pueden variar de punto a punto, pero siempre van infinitesimalmente a ser perpendiculares entre sí. Entonces, con esa premisa, tenemos muchos sistemas que se utilizan en muchos casos. Tenemos cilíndricos, esféricos, elipsoidales, tenemos mezclas de sistemas que los podemos usar en cualquier momento. Ahora, nosotros tenemos una premisa que es nuestro vector R. Nuestro vector R es nuestro vector técnicamente de posición. Véanlo así, o sea, si ustedes lo ven esto como una posición, R' pues sería una velocidad. Entonces nosotros normalmente, ¿qué tenemos? X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más Z en la dirección K. Tenemos una posición en el plano, no tenemos más. Si en cartesianas derivamos esto, pues tenemos una velocidad en X, una velocidad en Y, una velocidad en Z. Si le hacemos la doble derivada, tendríamos una aceleración en X, una aceleración en Y y una aceleración en Z. Recordemos lo que vimos la vez pasada en derivación. Si nosotros derivamos esta función, la derivada con respecto a X de esta función de acá, pues es el primero derivado, o sea, X', por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero da la casualidad que como esto es una constante, pues esto es cero. Entonces por eso en cartesianas es tan simple, simplemente es derivar y ya está. Pero en elípticas o en otras funciones no va a ser tan así. Y acá es cuando tenemos la regla de la derivación en otras coordenadas. Entonces acá tenemos dr, que es justamente va a ser la derivación del vector con respecto a u sub i por la derivación total de ese sistema. Entonces lo que vimos ahorita, si nosotros tenemos el vector r, lo vamos a derivar con respecto a x en la derivación con respecto a x. O sea, nosotros lo que vamos a hacer simplemente es generalizar esto que hicimos acá, y lo que estamos haciendo es derivación con respecto a x en la coordenada x, derivación con respecto a y de y en la coordenada j, derivación con respecto a z de z en la derivada k. Lo que significa acá, o sea, lo vamos a derivar con x, cada número significa eso. El 1 es x, el 2 es y, el 3 es z. La derivación con respecto a r respecto a x, la derivación con respecto a r respecto a y, la derivación con respecto a r respecto a z. Teniendo esta tautología, por decirlo así, nosotros ya podemos tener pues una combinación de sistemas en donde no importa si ya estamos derivando r con respecto a x, o lo estamos derivando con respecto a θ, o lo estamos derivando con respecto a z, ya tenemos una generalidad. Derive r con respecto al sistema de coordenadas en el cual usted se está ubicando. U1, U2 o 3 pueden cambiar respecto al sistema de coordenadas en mención. Ahora, esto de arriba lo vamos a simplificar, notación de Einstein. Entonces esto simplemente va a ser la sumatoria, o sea, todo esto se pasa a ser una sumatoria, y este r, pues que es el r vector, o sea, la posición, y u sub i respecto a u sub i. Vamos a coger solamente lo de adentro y vamos a decir qué es esto. Esto, la derivación de r con respecto a u sub i, es un factor de escala por e sub i. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que e sub i es una coordenada, y cualquier plano que nosotros nos paremos, el vector u i es un vector unitario, o sea, su longitud es 1.
Ya que sabemos que su longitud es 1 en cualquiera de los planos, si nosotros tenemos cualquier tipo de superficie y nosotros sabemos que en esa superficie tenemos 3 vectores, para calcular en qué punto de esa superficie estamos, simplemente es multiplicar el vector en el que estamos, que es 1, por un factor de escala, que es h. Entonces este h, por esto de acá, me va a dar en qué punto, o sea, qué tan grande es ese vector. Entonces nosotros estamos en este punto de acá. ¿Por qué? Porque pues e sub i apunta hacia ese lado y adicional estamos multiplicando por h. Entonces nos lleva hasta este punto. Eso es lo que significa esto de acá. Ya que nosotros sabemos qué significa eso, nosotros decimos, listo, vale, ahora vamos a hallar el vector total, que es este de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente descambiamos esto acá, miren, esto lo descambiamos acá, y ya que lo descambiamos, nosotros sabemos que nuestro diferencial total de posición, que en este caso es r, va a ser hi por ei por pues la derivada total de cada una de las funciones con respecto a i. Ahora, otra cosa importante es lo que dijimos al inicio, son perpendiculares, o sea, jamás se van a tocar. Si son perpendiculares, un producto punto entre E1 y E2 es una delta de Kronecker. ¿Eso qué quiere decir? Que la única manera de que esa multiplicación sea posible, porque pues no se tocan, es en el punto 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo multiplico dos vectores en producto punto, obviamente, E1 por E2 siempre va a dar 0, pero si yo lo multiplico por el mismo, ahí sí me va a dar 1, porque es como si yo multiplicara a él por él en la posición de él, y él sí, como él sí sigue su propia posición, entonces la única manera de que la delta de Kronecker sea 1 es que i sea igual a j. Eso es lo que significa esto. Entonces esa era la función que les dije anteriormente, que era súper importante, y por eso la debemos tener en cuenta. Ahora, teniendo todo esto en cambios de posiciones, todo esto de lo que hemos hablado, nos sale estos vectores de acá, que son los vectores de cambio de posición. Nosotros tenemos un vector en un sistema de coordenadas i, e, que va a otro vector en otro sistema de coordenadas que resulta ser i', e, i'. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, vamos a ir de un sistema de coordenadas con un h y un i distintos a otro sistema de coordenadas con un i y un j distintos. Para no poner el Python y esos dibujos feos que tengo, es como si nosotros fuéramos a este punto. Si nosotros vamos a este punto, podemos trazar un vector x, un vector y y un vector z, y nosotros decir, este punto es tanto x, tanto y, tanto z, o podemos pararnos en un sistema no cartesiano, sino elíptico o cónico, cualquiera que nosotros queramos, y decir, bueno, eso va a ser EZ tanto en EZ, tanto en ER y tanto en Φ. Y con eso estamos señalando al mismo punto, y como estamos señalando exactamente al mismo punto, estamos describiendo al mismo vector, pero con coordenadas distintas. Por eso esto tiene mucho sentido. Ahora, ya que esto tiene sentido, vámonos a esta parte de acá. Lo que les decía, la única manera de que esto sea cierto es que entre los dos, que entre E2 y que I y J sean iguales. Entonces la única manera es que en este producto punto sea un producto punto al cuadrado, y eso significa que me da 1. Acá les explico lo de la delta de Kronecker. Después de eso, si nosotros hallamos el valor, si nosotros hallamos no, eso no es un valor absoluto, eso tiene otro nombre, pero bueno, si nosotros hallamos ¿qué es lo que pasa? Que con esto nosotros, cuando nosotros sacamos esta expresión de acá de una función dada, lo que en verdad estamos haciendo es calculando la longitud como tal. O sea, estamos diciendo, si nosotros tenemos dos vectores que me señalan un vector que me señala el mismo punto, pero tenemos dos sistemas de coordenadas para describir ese punto, cuando nosotros sacamos esto, estamos haciendo es en verdad la longitud del vector. Entonces ahí no necesitamos
tener como tal, o sea, nosotros por esto de acá, nosotros vemos que esto es 1. Entonces la ecuación de atrás, que es esta de acá, se nos convierte simplemente en, pongámosle valor absoluto mientras me acuerdo del nombre, en el valor absoluto de esta función de acá, igual a h sub i. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para hallar todos los factores de escala, para hallar pues todos los h sub i, y con eso poder ir de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Para eso nos sirven esos factores de acá. Entonces nosotros tenemos la definición del vector. En este caso nuestro vector va a ser igual a 1 sobre h sub i, la derivada de r con dui. ¿De dónde sale esto? Pues simplemente nosotros ponemos esto al otro lado y ya. Entonces tenemos nuestro sistema, que ya les dije que el h era simplemente un factor de escala. Ponemos nuestro factor de escala pues en el otro lado de la ecuación, y nos queda cuánto debería ser o cómo debería ser nuestro vector. Ya teniendo en cuenta eso, ya sabemos r, ya sabemos sub, dependiendo del sistema de coordenadas en donde estemos, pues ya sabemos que es x, y, z, por ejemplo. Ahora queremos saber cuánto es pues el vector, para que todas nuestras variables del sistema en el que estamos manejando estén trabajando pues en el mismo, pues en las mismas condiciones, en las mismas ecuaciones. Entonces acá les doy un ejemplo. Acabamos de cartesianas a esféricas. Tenemos el r, que es x más y más z, y cómo pasamos de cartesianas a esféricas. O sea, acá tenemos r, x va a ser r seno de teta coseno de phi, y va a ser r seno de teta seno de phi, y z es r coseno de teta. Eso es igual que lo que les expliqué con las cartesianas, pero en este caso es una esfera. Ya que tenemos una esfera y nos paramos en un punto dado, pues ese punto dado no solamente va a tener un ángulo acá, como en el eje entre el z y el y, sino va a tener otro ángulo acá en el plano. Entonces esos dos ángulos que estamos manejando son los ángulos que estamos acá. Y pues con lo mismo que vimos en la de ahorita, en estas de acá, lo mismo sucede acá al otro lado. O sea, simplemente nosotros vemos, entonces acá tenemos un complemento, dependiendo del complemento, pues así se forman eso. Pero bueno, ya esta no es la gracia. O sea, ya esto ya son cosas que ya vienen de hace años, que simplemente pues ya sabemos que de un sistema a otro, de cartesianas a esféricas, se pasa de esta manera. Ahora, lo que nos interesa es hallar los factores de escala para que todo nuestro sistema, o sea, que ya no nos queden estos y estos j y estos k, sino ya todo nos quede en términos de r vector, teta vector y phi vector, para que sea un sistema de coordenadas totalmente pues completo, ¿vale? Entonces acá lo que hacemos es eso: hallamos el valor absoluto de la función. Después de hallar después de hallar eso, pues simplemente ya sabemos nosotros qué es. Nosotros tenemos nuestra función de acá. Al sacarle esta función, que es como, llamémoslo valor absoluto, pero tiene otro nombre, simplemente es coger cada una de las posiciones y pues elevarlo. Entonces digamos acá en el i lo elevamos al cuadrado, el j lo elevamos al cuadrado, el k lo elevamos al cuadrado, esta parte de acá, todo eso lo sumamos, le sacamos la raíz, y al sacarle la raíz eso nos va a dar un resultado. En este caso el resultado es 1. ¿Por qué? Porque simplemente esto de acá adentro, seno al cuadrado, coseno al cuadrado de phi, seno al cuadrado, coseno al cuadrado de phi, coseno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de phi, fácil. Nosotros simplificamos, o sea, factorizamos el seno al cuadrado, nos queda coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi. Eso por identidad es 1. Entonces 1 por seno al cuadrado pues me da seno al cuadrado, y seno al cuadrado más coseno al cuadrado también por identidad es 1. Entonces es 1, raíz de 1, 1. Entonces por eso da este 1 de acá. Entonces listo. Ahora seguimos con la otra, porque pues recordemos la clave es con cada uno de r con respecto a cada u sub i. En este caso pues es respecto a r, respecto a teta, respecto a phi. Entonces respecto a r ya lo tenemos. Respecto a teta lo volvemos y lo hacemos, nos da r. Por lo mismo, esto se maneja por las mismas identidades. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es 1.
Eh, entonces ya que se maneja por las mismas identidades, pues técnicamente va a ser lo mismo en todas estas que son como con ángulos y esas cosas. Después tenemos el h sub teta. El h sub teta pues va a ser igual. Simplificamos, hallamos esto, cuadrado de cada una de las ecuaciones, el cuadrado de este más el cuadrado de este, que es lo que vemos acá, la raíz de esa solución, y eso nos da r seno al cuadrado, r seno de teta. Y ya. Tenemos acá x, tenemos acá y, tenemos acá z, y acá tenemos el cómo nos quedaría entre un sistema y el otro sistema. Vemos que se ve horrible, pues la gracia es que todo se maneje solamente en un sistema de ecuaciones. Ahora, ya que tenemos este sistema de acá, simplemente reemplazamos. Entonces nosotros tenemos el primero, que es un 1, entonces el h sub r es 1. Ya que h sub r es 1, entonces e sub r va a ser igual a la derivada de r con respecto a u sub r. La derivada de r, que es este de acá, con respecto a u sub r, ¿a qué va a ser? Pues fácil. Este r se nos va a ser seno de teta coseno de phi. Este r se nos va a ser seno de teta seno de phi. Este r se nos va a ser coseno de teta. Y eso es lo que tenemos acá, mira. Seno de teta, coseno de teta, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. Se nos fueron los r porque derivamos esta función original con respecto a r. Y lo multiplicamos todo por el h sub r. Y el h sub r es 1. Entonces ya sabemos que el e sub r en términos de coordenadas cartesianas va a ser esto de acá. Ahora, el e sub teta es lo mismo, derivar cada una de estas funciones con respecto a teta y multiplicar todo por el h sub teta, que en este caso es r. Como por ahí nos va a quedar, cuando nosotros derivemos esto, nos va a quedar este r por ahí volando. ¿Por qué? Porque el r no es derivación con respecto a teta. Ya que nos queda el r por ahí volando, este r, ya que lo vamos a dividir, lo que va a hacer es eliminarlo técnicamente. Entonces por eso acá no aparece ningún r. Lo mismo va a pasar con el sub phi, que es r seno de teta, que es esto de acá. Si te das cuenta, cuando se derive todo con respecto a phi, que es esta función de acá, esta no tiene derivación con respecto a phi, entonces esto se va a ir a 0. Entonces acá nos va a quedar este r seno de teta remanente. Este r seno de teta se va a ir con el factor de escala, que es este, y nos va a quedar pues justamente la derivación, que es esta de acá. Y ya. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos ir de un sistema a otro. ¿Por qué? Porque el sistema es lineal. Entonces nosotros podemos decir que si acá esto es la función, estas son con respecto a IJK, si nosotros vamos a ver que sí, pues va a ser seno de teta coseno de phi en la dirección ER, va a ser coseno de teta coseno de phi en la dirección de teta, f coseno de teta coseno de phi en la dirección de teta y seno de phi en la dirección de phi, seno de phi en la dirección de phi. Vale, ya ahí lo tenemos. Ahora, esto nos sirve para pasar de un sistema a otro sistema. ¿Qué es lo que sucede? Pues fácil. Ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar ya para tener todo nuestro sistema en términos de un sistema de coordenadas como tal. Pues nosotros lo único que tenemos que hacer en este caso es que tenemos esto. R es igual a I por el R seno de teta coseno de phi coseno de phi. Tenemos más J, que va a ser igual a R seno de teta seno de phi seno de teta seno de phi. Y tenemos el K, que aquí va a ser igual. Va a ser igual al R coseno de teta. Ahora, ya que tenemos esos tres de ahí, pues nosotros venimos y reemplazamos esto de acá. Sé que es largo, pero es la manera en la que necesitamos. Entonces tenemos el I y va a estar en términos de esto. Entonces este I de acá lo cambiamos por todo eso que está acá. Este J de acá lo cambiamos por todo eso que tenemos ahí. Este K de acá lo cambiamos por todo eso que tenemos acá. Después de hacer todos esos cambios, el sistema de coordenadas, se los juro, va a quedar R, que es nuestro vector, va a ser igual a R en la dirección R.
y pues tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque eh, el vector en cuestión, o sea, nosotros tenemos una esfera y al tener una esfera nosotros tenemos un vector que va desde su centro hasta pues el punto de la esfera. Cuando nosotros tenemos x, y, z, nosotros hacemos que este vector se divida en tres coordenadas, que es estas, es z, y y x, y pues representamos a este vector de acá como esas tres coordenadas. Ahora, si nosotros tenemos una esfera, nosotros necesitamos ese vector como tal. Y como tenemos ese vector como tal, nosotros tenemos un r, que es una longitud, por el vector. Y ese vector, pues sí, dentro de este vector hay unos ángulos y un poco de maricadas, pero nosotros podemos operar todo solo con r vector. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema de coordenadas, que antes era un poco de ecuaciones, ya se volvió muy simple porque sabemos que estamos en una esfera. Entonces, si nosotros vamos a derivar eso, pues simplemente derivamos r por el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y ya. Entonces, pues acá podemos tener sistemas mucho más complejos representados de maneras muy simples. ¿Vale? Listo. Antes de pasar con derivadas de vectores, ¿preguntas hasta acá? Mucha información. De esto no tenía ni idea. A No, de ver, hecho, las coordenadas generalizadas casi no se ven en ninguna carrera, se ven en muy pocas y son importantes como para tener un concepto más general de toda la información. sí, pero digamos se vuelve, al verlo ya al final, es muy simple. Exacto, o sea, uno sabe que todo esto tiene como un poco de ecuaciones, tiene un poco de cosas, pero uno sabe que el resultado final hace que nuestros problemas se vuelvan más sencillos. Sé que el intermedio puede ser engorroso, pero es preferible gastarse un poquito de tiempo en ese intermedio y hacer que pues el problema que vamos a manejar de ahí en adelante se vuelva fácil de expresar, fácil de manejar, a que todo el tiempo tengamos todas estas ecuaciones y nunca los podamos quitar. Entonces tengamos tanta información que no podamos ver claramente cosas que de pronto podemos extrapolar de los datos. Ujú. Entonces, sí, señor. Listo, igual. Hay cualquier cosa que necesiten, pueden hacerme preguntas con los ejercicios. La gracia es que vayan practicando los temas y pues puedan interiorizar un poco más los conceptos. Listo, ¿qué es lo que sucede? Ahora nosotros sabemos que también podemos tener este tipo de cosas. Podemos tener derivadas de vectores. Pero bueno, esta derivada de acá, listo, la representamos de esta manera. Pero, ¿qué significa? Porque pues si sabemos que por dentro tiene un poco de cosas, ¿cómo derivar este tipo de cosas? Ah, bueno, eso es una muy buena pregunta. Una derivada que ustedes pueden hacer simplemente es coger esto, ya sabemos que esto es i, esto es r, esto es θ y esto es j, y como estas sabemos que son 1, pues usted puede derivar acá directamente. Derivar r con respecto a θ, derivar r con respecto a phi, derivar r con respecto a z, si fuera una cilíndrica, lo podría hacer así directamente. Pero también queremos manejar todas las derivadas pues de la misma manera como las tenemos manejado, pues con el mismo sistema de coordenadas. Entonces, ya que pues nosotros estamos intentando manejar todo en el mismo sistema de coordenadas, ¿cómo se deriva respecto al mismo sistema de coordenadas? Nosotros tenemos acá dos ecuaciones que son la misma, la derivación de r con respecto a u sub j, que va a ser esta forma de acá, y la derivación de r con respecto a u sub i, que va a ser esta forma de acá. Esta es la forma base, de hecho de esta ecuación parte todo. Si derivamos la segunda vez, nos va a dar esta ecuación de acá. Si derivamos la segunda vez, nos va a dar esta ecuación de acá. Restando, pues restamos esto de acá. Y bueno, haciendo pasos intermedios que en verdad son muy simples. Simplemente al restar estos dos de acá, buscamos la forma base, en donde la derivada de u sub i con respecto a h sub j por la derivada de e sub i por respecto a u sub i
y pues la derivada de acá que es lo mismo, hi sobre u sub j y e sub i sobre u sub j, que nos va a dar, pues nos va a dar esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá solamente sirve, o sea, es la derivación del vector respecto a otro vector de su mismo sistema de coordenadas, pero donde i no es igual a j. Entonces, si i no es igual a j, nosotros podemos derivar de esta manera. Entonces, ¿qué significa esto? Digamos, nosotros tenemos, voy a abrir otro Pine. Nosotros tenemos que la derivada de sub i, la derivada de sub i respecto a u sub j va a ser igual a e sub j sobre h sub i. De la derivada de h sub j con respecto a sub i. Escojamos dos vectores cualesquiera. Ah, pero es que ya tenemos las h, las j y las i de esto, de las esféricas. Ah, listo, derivemos en esféricas. Entonces, la derivada, digamos que i sea igual a r. ¿Por qué? Porque quise. Y j sea igual a teta. Entonces, si nosotros i es igual a j, ¿no? ¿Es válido? Sí, es válido. Ah, bueno, perfecto. Entonces nosotros tenemos que la derivación de e sub i, o sea, la derivación de e sub r respecto a u sub j, la derivación de teta, va a ser igual a teta, o sea, esto se va a ir en esta posición de acá, o sea, va a ser teta vector, sobre h sub i. H sub i, ¿qué es? H sub i es h sub r, o sea, es 1, por la derivación de h sub j, o sea, la derivación de h sub j, que es h sub j es teta, o sea, es r, la derivación de r respecto a u sub i, y u sub i es r, respecto a r. Entonces, pues así directamente, pues la derivación de r con respecto a r pues es 1. Entonces va a ser que la derivada de e sub r respecto a teta es teta. Mucho más simple, mucho más sencillo, mucho más directo que coger y derivar todas estas de acá, y derivar con respecto a seno, a coseno y a todas estas cosas de acá, para saber que nos va a dar esto de acá, que es teta, teta vector. Entonces, ¿sí ven? Fue mucho más rápido. Por eso nos sirve derivar si vamos a derivar, derivemos dentro de las mismas coordenadas. ¿Para qué nos vamos de cartesianas, de esféricas, y vamos a derivar a cartesianas? No, pues derivemos en esféricas, ya que estamos en esféricas. Y esto es lo que significa esto de acá. Ahora, para cuando i es igual a j, o sea, digamos, la derivación de teta respecto a teta, por la derivación de r respecto a r, ya la ecuación cambia, ya es una sumatoria. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a tener en cuenta a las dos. No solamente i a j, sino vamos a tener en cuenta a i a j y acá. ¿Por qué? Porque acá estamos en una sumatoria, o sea, podemos variar todo. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación. ¿Qué significa? Fácil. La derivación, vamos a cambiar directamente el i por el r, que es el que estábamos en el ejemplo anterior. La derivación de r vector, porque de pronto se me confunden con el otro r, que es el r, con el r de posición de este r, porque de pronto se me confunden con este otro r, y este r es posición, ¿no? Entonces no se confundan con esos dos r. O sea, este es r de nuestro vector unitario, el otro r es la posición como tal en cualquier sistema de coordenadas. Listo, esto respecto a r, bueno, es sub r para que no se me confunda, es sub r, y esto va a ser igual a menos, esto es una sumatoria, entonces e sub k, entonces podemos poner teta por el momento, h sub teta, ¿qué es h sub teta? Pues seno ahorita la pusimos, es r, por la derivación de h sub i es r, la derivación de r
con respecto a U sub k, con respecto a teta. ¿Por qué? Porque pues es el que estamos usando en el momento. Más el otro, o sea, ahí hay otro implícito, teta, que es phi. En este caso sería phi vector por el h sub phi. El h sub phi es r seno de teta. Entonces ponemos el r seno de teta por la derivada de h de r, en este caso es pues la posición. Por la derivada de h sub i. H sub i no es r. El h de r es 1. H sub i es 1. Mírenlo ahí. Entonces esto es 1, perdón. Y entonces esto me va a hacer la derivada de h sub i, que h sub i es 1, con respecto a phi. ¿Qué es lo que pasa? Derivada de una constante, 0. Derivada de una constante, 0. La derivación de e sub r con respecto a r es 0. Mucho más rápido, demasiado. Si nosotros ya sabemos que h es una constante, pues ya sabemos que no tiene derivación, que no tiene derivación por ella misma. Entonces ya que sabemos eso, pues es 0. Mucho más sencillo que cambiar de coordenadas. Listo. Acá es un ejercicio. Demuestre que en coordenadas cilíndricas las únicas derivadas parciales no nulas son esas dos. Es fácil, es hacer exactamente lo que hicimos ahorita, pero en este caso pues ya por ejemplo acá tenemos que esta es 0. Vamos a demostrar que la única que no es 0 es de r con respecto a phi y de phi con respecto a phi, ¿vale? En coordenadas cilíndricas. Listo, se lo dejo a ustedes ahí para que repasen los temas. Ahora, vámonos con los diferenciales. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el diferencial, siempre se ha visto que un diferencial de línea, pero lo hemos visto con cartesianas. Entonces en cartesianas pues simplemente es de L1, y si nosotros tenemos un diferencial de línea, o sea, nosotros estamos en un plano, en este caso el X, y acá tenemos un vector, pues el diferencial de línea va a ser este de acá. Entonces va a ser la diferencial de X y ya, porque pues es una línea de X. Pero pues ahora estamos en cartesianas, estamos en multidimensional. Ya que estamos en varios planos, pues ahora nuestro diferencial de línea no va a ser de X como tal. Va a ser diferencial de línea es h sub i por e sub i por du sub i. ¿Qué significa esto? Que ahora, además de darle el vector que siempre sabemos de X, tenemos que darle la posición en la que estamos, en este caso X', y tenemos que darle el factor de escala. Entonces, si digamos nosotros tenemos esta de acá, nosotros queremos saber cuál es de teta. De teta va a ser r, porque es el factor de escala, r por teta, en la dirección de teta por de teta. Ese va a ser nuestro diferencial de línea. Ahora, nuestro diferencial de superficie. Recordemos que cuando nosotros tenemos una superficie, hay dos vectores que la intersectan, y esto va a crear un tercer vector que va a ser perpendicular pues a esa superficie como tal. Si nosotros tenemos una esfera, nosotros también tenemos un vector que es perpendicular a la esfera en cuestión. Ya que nosotros tenemos eso, pues ¿qué es lo que les acabo de decir? Lo mismo que vimos en las clases pasadas. Esto es un producto cruz. ¿Por qué? Porque es perpendicular al área en donde estamos ubicados. Ya que es perpendicular al área donde estamos ubicados, pues es como si cogiéramos dos diferenciales de línea y les sacáramos el producto cruz. Ya sabemos que el primer diferencial de línea es este de acá, por el segundo diferencial de línea que es el de 3, este mismo, pero pues por la otra posición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos h2 por h3, que es el diferencial de línea 2 me da este y me da este. El diferencial de línea 3 me da este y este. Nosotros estamos acá ubicándolo de manera conveniente porque sabemos que las constantes no nos afectan en un producto cruz. Lo único que nos afectan los productos cruz son los vectores. Ya que no nos afectan, si quieren puedo poner esto acá atrás y no pasaría nada, el resultado seguiría siendo igual. Entonces acá tenemos la de multiplicación de los diferenciales de línea, h2 por h3 en este caso. ¿Por qué? Porque de S1 va a ser el diferencial de línea de 2 por D3. Entonces h2 por h3 en el producto cruz entre E2 y E3. Producto cruz entre E2 y E3, ¿qué es? Ustedes se acuerdan la clase pasada, va a ser
pues la magnitud de uno por la magnitud de otro por el leve chivita de 2, 3, en este caso 1. Entonces, como tenemos el leve chivita de 2, 3, 1, el leve chivita está apuntando a la posición 1, que es el perpendicular entre 2 y 3, y este es el que tenemos acá. Ya que tenemos esa perpendicularidad, pues ya, simplemente el otro, la magnitud, pues sabemos que es 1, así que esto se nos va. Simplemente nos quedaría h2 por h3 apuntando en la dirección E1 de D2 de 3. Y este sería el diferencial de superficie en cualquier plano que ustedes quieran. O sea, esto es generalizar el concepto de la diferencial de superficie. Ahora tenemos el diferencial de volumen. ¿Qué es el diferencial de volumen? Está comúnmente expresado como el producto punto entre D2 de 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos el diferencial de superficie de 2 de 3 y a ese diferencial de superficie le vamos a hallar el producto punto. Entonces, hallándole el producto punto, simplemente lo vamos a volver un número, un escalar, una constante como tal. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es que tanto cómo varía el volumen, pues a través del tiempo, a través de lo que querramos, pero queremos ver es una variación, un diferencial. Entonces, ya que te estamos viendo eso como tal, no vamos a tener una posición, simplemente vamos a tener una magnitud que va variando. Fin. Ya que tenemos una magnitud que va variando, nosotros desarrollamos esto de acá. Simplemente es coger el de atrás y le ponemos el producto punto por el de L1. Si nosotros tenemos un producto punto, pues esto nos va a dar que el producto cruz entre 2 y 3 es E1. El producto punto entre E1 y E1 pues es 1, por lo que lo que vimos en la delta de Kronecker. Si las dos son iguales, eso es 1. Si son distintos es 0. O sea, como esto de acá, E2 cruz E3 es E1, E1.E1, pues va a dar 1. Eso nos va a dar 1 y simplemente nos queda que el diferencial de volumen va a ser en cualquier tipo de coordenadas. Ya no va a ser de x, de y, de z, como lo tenían acostumbrado en cartesianas, sino va a ser h1 por h2 por h3 de x, de y, de z. ¿Vale? Entonces ahí tenemos nuestro concepto de diferenciales de volumen. Listo, vámonos a operadores diferenciales. Tenemos el gradiente. El gradiente recordemos que nos va a indicar hacia qué lado está cambiando nuestra función de una mayor forma. Acá tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos una superficie y el mayor cambio se hace en la punta. Entonces, si nosotros estamos en una superficie azul, nuestro gradiente nos va a apuntar hacia la parte roja, porque es el área o el lugar donde tiene un mayor cambio. Nos va a dar esa dirección. Ya que nos va a dar esa dirección, ahora decimos, bueno, pues el gradiente normalmente en cartesianas es la derivada de la función con respecto a cada una de sus coordenadas. Sí, pero ahora estamos en generalizadas. ¿Cómo cambia nuestro gradiente en coordenadas? En cualquier coordenada, que usted esté en esféricas, en cartesianas, en elípticas, que usted ya no se preocupe por representar un gradiente, sino simplemente el gradiente ya es para ustedes tenga un concepto más general que de la derivada de la función con respecto a la variable. Ahora, en coordenadas generalizadas el concepto de gradiente sigue siendo igual, pero su significado hasta su significado, no, su ecuación cambia. Simplemente ya no va a ser solamente la derivación de x de la función con respecto a cada una de las coordenadas como lo teníamos acá, sino va a ser la derivación de la función con respecto a las coordenadas, pero multiplicado por el factor de escala. Sí, la misma vaina, sí, pero pues tengan en cuenta el factor de escala, que es lo que nos va a dar el cambio de coordenadas de una coordenada a otra. ¿Vale? Lo mismo tenemos para la divergencia, es un concepto que ya les había dicho. Si nosotros tenemos un plano, ¿qué tantos, véanlo como disparos? Nosotros estamos en un río y nosotros tenemos un balde. Si nosotros tenemos el balde justamente perpendicular al río, pues va a entrar toda el agua. Pero si nosotros tenemos el balde que está si está paralelo al río, pues va a entrar todo el agua. Si está perpendicular al río, pues no va a entrar nada de agua. ¿Por qué? Porque pues está al revés, la boquilla está hacia el otro lado, ¿sí? Pero si está en un punto intermedio, ¿qué tanta agua entra?
Bueno, va a entrar agua, pero pues hasta cierto punto, hasta cierta posición. Véanlo de esa manera. Entonces, ya que nosotros tenemos la divergencia, que es el producto punto, eh, entre nabla, o sea, normalmente nosotros lo teníamos así. Que esto pues era la divergencia. Pero ahora, ¿qué pasa si este de acá no está en cartesianas? Sino lo mismo que hemos hablado toda la clase, si estuviera en otro sistema de coordenadas. Vale, lo vamos a manejar igual, pero tenemos que tener en cuenta los factores de escala. ¿Qué es lo que pasa? H va a ser la multiplicación de todos los factores de escala del sistema de coordenadas. H1 por H2 por H3. Entonces, acá nosotros tenemos que la divergencia, que entre esas no se representa como el producto punto entre nabla punto B, porque no siempre va a suceder, más que todo en sistemas que no son perpendiculares. O sea, es mejor tenerlo como en este concepto de acá, pero pues en los sistemas que estamos manejando lo podemos representar como producto punto entre nabla punto B. Y ya. ¿Qué es nabla? Nabla es este operador de acá. Entonces, el producto punto entre nabla punto B simplemente va a ser igual a 1 sobre h, la sumatoria de la derivación en cada una de sus coordenadas en este caso esto se puede cambiar por teta, por z o por phi si estamos en esféricas, en cilíndricas, por h, que pues es la multiplicación de los tres sistemas. En este caso, si estamos en esféricas, sería r por r seno de teta, entonces sería r al cuadrado coseno de teta, sería este h, y por h sub i. Entonces ahí sí, dependiendo si estamos en la posición en el r, ahorita vimos que en esféricas el h sub r es 1, entonces en este caso sería 1, entonces sería la derivada con respecto a r de r vector, o sea, ¿sí? De la posición r con respecto a h. Y así sucesivamente, con respecto a h, que pues sería r al cuadrado seno de teta. Entonces, ya que tenemos eso de acá, pues podemos hallar las divergencias en cualquier sistema de coordenadas. Se me fue una de la clase pasada, yo sí iba a decir. Rotacional. El rotacional simplemente igual nosotros tenemos un plano, en ese plano nosotros tenemos pequeños rotacionales, véanlo como pequeños remolinos dentro del plano, y esos remolinos tienen o sea, estamos en un río, el río está totalmente quieto, tenemos un remolino justamente en la mitad, una circulación en ese plano, y eso pues tiene una posición, un vector que es perpendicular a ese remolino, es perpendicular a un punto dado. O sea, es como si ya damos un centro al remolino que estamos mirando, que es como los vectores que tenemos en ese momento. Ya que tenemos eso, el rotacional es igual, ya lo vimos las clases pasadas, el Levi-Civita de IJK, pero ¿qué pasa si no es un Levi-Civita de IJK, si no es un Levi-Civita en cualquier sistema de coordenadas? ¿Cómo cambia? Vale, va a cambiar de esta manera de acá. El rotacional en cualquier sistema de coordenadas es 1 sobre h, que ya sabemos que es como el h general del sistema en el que estamos, e sub i e i j k de h sub i, la derivada de UJBKHK. ¿Qué significa eso? Que va a ser el rotacional de IJK, digamos que en este caso no sea, estamos en esféricas, entonces sería entre r, teta y z, entre r, teta y phi, entonces i va a ser r, j va a ser teta, k va a ser phi, e sub i en este caso sería r vector, h sub i en este caso sería 1, porque pues el h sub r pues es 1. De la derivación con respecto a ir teta, entonces la derivación con respecto a teta, de k, en este caso r es teta es phi, entonces sería de phi con respecto a h sub phi. H sub i phi, recordemos que es r seno de teta, que es las coordenadas en esféricas, que las vimos por acá. Acá está. De h sub phi es r seno de teta, este de acá. Entonces, ya que tenemos eso, sería r seno de teta. Vale. Des en cuenta que a medida que fuimos cambiando de concepto, la ecuación ya no fue tan directa. O sea, en la primera, que era el gradiente a secas, ustedes me hubieran dicho, no, pero qué boda, simplemente multiplicarlo por h sub i y ya. Sí, era eso y ya. Pero en la divergencia ya cambió. O sea,
respecto al concepto original que teníamos, que era simplemente la derivada de u sub i con respecto a b sub i, estas dos no aparecían ni en pintura, estas tres. Entonces no era como tan pasar de un sistema, hacer la divergencia en un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, ya varía respecto a esto que vimos. Y acá, en la última, que es el rotacional, ya vemos que cambia totalmente. O sea, ya simplemente no es un vector por otro vector y fin, como porque todas esas h se vuelven uno en esféricas, sino ya el concepto cambia y cambia bastante, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que funciona? Que ya que nosotros estamos trabajando y estamos haciendo todas las operaciones, estamos construyendo toda el álgebra dentro del sistema de coordenadas en el que estamos, nuestros sistemas se van a resolver, van a ser mucho más fáciles de resolver, ¿vale? Por último, el laplaciano, pues el laplaciano simplemente es nabla al cuadrado y se va a representar de esta manera de acá, lo mismo de siempre. Esto es una sumatoria, esto quiere decir que i puede ser esto va a ser 1, 2 y 3, o sea, en un momento dado esto va a ser la derivada con respecto a r, en el otro sumando va a ser la derivada con respecto a θ, en el otro sumando va a ser la derivada con respecto a z, o respecto a phi, o respecto a, no sé, al sistema de coordenadas que se hayan inventado, porque pues estoy haciendo los ejemplos con cilíndricas y esféricas, que es lo normal, pero ustedes se pueden inventar un sistema checoslovaco, no sé, lo que quieran, que ustedes tengan sus reglas mientras cumplan la parte inicial. Su sistema puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, pues bueno, así va a ser el laplaciano, ¿vale? Esta es una propiedad fundamental que funciona en todo lado. Simplemente el laplaciano pues va a ser pues nabla de el producto punto o la divergencia de A menos el rotacional de A, ¿vale? Listo, vámonos con ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una ecuación diferencial, digamos, nosotros tenemos un x punto, nosotros tenemos algo. ¿Cómo lo podemos tratar? Si es lineal, nosotros podemos simplificar o podemos acotar esas cosas de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, tengo la derivación de x más la derivación de y. Estos operandos son simplificables. Entonces, todo lo que vimos anteriormente nos sirve para todas las partes que vamos a ver de ecuación diferenciales. Entonces, simplemente es como si nosotros tuviéramos el diferencial de x más y. ¿Por qué? Porque miren, tenemos la propiedad de que es conmutable, conmutativo. También tenemos la función que es asociativa. O sea, podemos, si nosotros tenemos un d al cuadrado de x más dy al cuadrado de x, d al cuadrado de y, más, no sé, d de x, nosotros podemos simplificar el d al cuadrado de x más y de esta manera, más la derivación de x. Podemos simplificarlo porque simplemente sabemos que es asociativa. También es conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Que esto también lo podemos hacer como si fuera la derivación de x más y más x. Entonces acá estamos diciendo que la derivada de x más y más x. O sea, estamos simplificando todo. Por eso es... ¿qué pasó? ¿Solo qué? Por eso es conmutativa para la multiplicación, asociativa para la multiplicación, distributiva para la multiplicación. Técnicamente es el mismo ejemplo que estamos viendo ahorita, pero pues de otras maneras, ¿no? También este es muy importante, o sea, podemos sumar sus elevaciones. O sea, si nosotros tenemos la derivada al cuadrado de la derivada al cuadrado de x, esto va a ser igual a tener a la derivada cuarta de x. Ya se llenó mucho esto. Ahora, la constante se puede salir. Pues sí, si estamos derivando, pues simplemente vuelve y juega. Si nosotros estamos derivando, finalmente lo que estamos haciendo ahí, pues la derivada de la constante pues es 0. Entonces es como si nosotros la sacáramos, porque pues ya sabemos que pues la derivada de una constante es 0. Entonces simplemente
Nos da igual tenerla acá adentro o tenerla afuera, da igual. Listo. También tenemos que esto de acá, ¿qué es lo que significa? Nosotros sabemos que la derivación de E sub m es ella misma, pero multiplicada por m. Entonces, ya que sabemos eso, nosotros podemos simplificar sacando el e de la ecuación y simplemente dejándolo de esta forma. T, que es el derivando que tenemos, más m a la r dividido f. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando este sistema de ecuaciones, lo estamos sacando en la enésima potencia. ¿Por qué? Hagámoslo con 2, simplemente. Nosotros tenemos la derivada, para que lo entiendan fácilmente, al cuadrado de e a la 2x más x. ¿Sí? Si nosotros tenemos eso, según la propiedad que tenemos, es como si tuviéramos e a la 2x por la derivada más 2 elevado a la r. Entonces, en este caso, es al cuadrado por x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, si no, resolvámoslo por este lado y resolvámoslo por este lado para ver la equivalencia. La primera derivada, la derivada de e a la 2x, fácil, 12 a la x, más la derivada de x es 1. Perfecto. La segunda derivada de esta cosa, pues vuelvo a bajar sería 4 e a las 2x más pues la derivada de 1, que es 0, ¿vale? Por este lado, nosotros tenemos simplemente que es e a la 2x por esto al cuadrado. Entonces esto al cuadrado es simplemente un cuadrado perfecto del primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto multiplicado por x. La segunda derivada de x, ¿cuánto nos da? Pues 0. La derivada de x, ¿cuánto nos da? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. La derivada de x, ¿cuánto nos da? Nos da 4. 4, la derivada de x es 1, entonces nos da 4 por 1, 1, más 4x. Entonces esto nos da que esto es 4 e a la 2x factor de 1 más x. Entonces hay algo mal que yo hice acá. ¿Será? El primero derivado por el segundo sin derivar. ¿Qué hice mal? La función, en este caso la función es x. Esta función va acá. Nosotros derivamos la primera función y le sacamos la derivada a la segunda función. Derivando la primera vez nos da 1 e a la 2x. Derivando la segunda vez, o sea, la derivada de la derivada, nos da e a la 4x. Perfecto. O sea, nos da el final de acá. Si nosotros derivamos esto es como si lo eleváramos al cuadrado, que es el número de veces que tenemos, que es m a la x d más m, d más m, d más 2 a la r. A la r es a la función que tenemos ahí. Entonces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Todo eso operando sobre x. Todo eso operando sobre x. Esa segunda derivada da 0. Esta primera derivada da la derivada de esta cosa. Esto da 0. La derivada de esta cosa da 4. 4 más
4 por x. Esto no opera de ninguna manera. Este queda, pero de alguna manera este da 0. Vale. Se la quedo viendo, pero es técnicamente de esa manera. Tengo que revisar porque algo hice mal en este operando. Ok. Vale. Por el tiempo, dejémoslo en que es asociativo. Ahora, adicional de eso, también tenemos una función fundamental que es la función de los operadores, la función de primer grado. Tenemos que, pues para las funciones de primer grado, tenemos que f de x más g de y es igual a 0. Cuando tenemos una función de esta manera, significa que puede ser separable. Y si es separable, pues podemos tratarla de una manera u otra. Claro, claro, claro. Claro, Cristian. Acá está desmultiplicándose. Yo acá la estaba sumando. Yuca. Claro. Como se está multiplicando, entonces ahí sí cambia el primero derivado por el segundo sin derivar. Ok, claro, claro, claro. La primera. Como se está multiplicando, este lado de acá, control más, cambia. Entonces, ya que cambia, hagámosla rápidamente. O sea, ya sabemos que al otro lado nos da esto de allá. Ahora, si nosotros lo hacemos de esta manera, la primera derivada, ¿qué es? El primero derivado por el segundo sin derivar. Primero derivado, e a la 2x, por el segundo sin derivar es x, más el primero sin derivar por el segundo derivado, e a la 2x. Ahora, esto lo volvemos a derivar. ¿Qué es? La derivada de esto sería el primero derivado, 4e a la 2x, por el segundo sin derivar, x, más el primero sin derivar por el segundo derivado, más 2 más 4, porque el primero sin derivar. Primero sin derivar, 12 a la 2x por el segundo derivado, la derivada de x es 1. Entonces sería 12 a la 2x. Más la derivada del segundo. La derivada del segundo, que es este, es simplemente la derivada de e a la 2x, que es 2e a la 2x. ¿Esto cuánto sería? Esto sería, simplificamos e a la 2x. Esto nos queda 4x. 2 más 2, 4. Más 4. Simplificamos el 4 y nos da exactamente lo mismo. Yo sí iba a decir, claro, estaba poniéndole una propiedad que es de la multiplicación, se la estaba poniendo a la suma. Listo. Ya teniendo eso y de una vez resolviéndolo, ahora podemos resolver estos problemas de acá. Simplemente, estos problemas de acá son resoluciones fáciles que nosotros podemos hacer respecto a lo que acabamos de ver. Nosotros tenemos downsave, inicio. Nosotros tenemos de la derivación de y con respecto a x es igual a e a la x menos 2y. Vale, necesitamos simplificar esto, pero este menos, por una propiedad que tienen los exponenciales, es como si fuera una división. Entonces tenemos e a la x sobre e a la 2y. Si tenemos una multiplicación es como si fuera una suma, ¿vale? Entonces ya que tenemos esto de acá, pues simplificamos. Si esto es igual a dy sobre dx, a dy sobre dx, pues pasamos el de x a este lado, pasamos el de y a este lado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que e a la x de x es igual a e a la 2y de y. Y ahora, ¿cuál es una derivada que me da? Si nosotros pues podríamos integrar ambos lados o podríamos hallarlo por lógica. ¿Qué e a la x derivada me da e a la x? O sea, simplemente simplifiquemos la ecuación, simplifiquemos la derivada. Esto es como si tuviéramos la derivación de e a la x y esto fuera igual a la derivación de e a la 2y. Si esto es igual a esto,
nosotros, ¿qué derivando nos da e a la 2x? E a la x. ¿Por qué? Porque si derivamos, eh, sí, simplemente pues si derivamos esta función de acá, nos da esta función de arriba. Fin. Ahora, ¿qué derivación nos da esta de acá? Pues para que nos dé exactamente la función de arriba, tiene que ser la función dividido en 2. E a la 2y dividido en 2. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que esta función de acá derivamos e a la 2y sobre 2, pues eso va a ser igual a la derivada de e a la 2y, que es 2e a las 2y, y tenemos este 2 de acá, que nos va a dar acá. Entonces simplemente este se va con este y pues este es igual a este. Entonces de esta manera podemos ir de un lado de la ecuación al otro lado de la ecuación, ¿vale? Por eso los primeros, para nosotros con solo operandos, solo sabiendo que podemos simplificar, podemos sumar, podemos mover esos operandos, como podemos hacer álgebra con esos operandos, podemos resolver ecuaciones diferenciales. Ya también tenemos ecuaciones integrales. ¿Qué es ecuaciones integrales? Aprenderse formas básicas. O sea, nosotros sabemos que la derivación de x por y es el primero derivado, es el primero sin derivar por el segundo derivado, más el primero sin derivar, más el segundo sin derivar por el primero derivado. Ya sabemos estas formas de acá, estas formas de acá, estas formas de acá, estas formas de acá. O sea, ya sabemos las formas. Entonces, ¿cuál es la gracia? Llegar a una forma de estas y decir simplemente, o sea, si nosotros logramos que tener una multiplicación de x por y, o logramos tener esto de acá, nosotros ya podemos llegar a esta forma de acá. O sea, podemos simplificarla de forma directa. Y ya teniendo eso en cuenta, pues simplemente tenemos que la parte interna de ese derivando, que es lo que a nosotros nos interesa, pues es nuestra ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque pues simplemente formamos una constante con ese diferencial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos dy sobre dx igual a 2x más y dividido 3 menos x. Listo, ya que tenemos esa ecuación diferencial, ahora vamos a simplificarla. Vamos a ir al dy de x, entonces esto lo vamos a multiplicar por el x, esto de arriba lo vamos a multiplicar por el x, esto de acá abajo lo vamos a multiplicar por el y, nos da esto de acá. Esto de allá comenzamos a simplificarlo, sabemos que es simplificable esos d's, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo simplificamos? Miren esta ecuación de acá, x de y más y de x, no es igual a esta, x de y más y de x. Sí, es igual. Ah, vale, esto es d de xy. Fin. Ahora, tenemos menos 3 dy más 2x de x. Ok, pero ¿cómo simplifico eso? Entonces vamos y buscamos en nuestra ecuación base cuál nos va a servir. Entonces digamos acá 3 de y, pues es 3y, porque este d lo simplificamos. Listo, perfecto. Y este 2x de x, ¿a qué va a ser igual? Entonces nosotros tenemos algo acá arriba, no. Pero pues sabemos que el diferencial de 2x de x es x al cuadrado. Entonces simplemente le ponemos x al cuadrado. Teniendo el diferencial de toda esta ecuación de acá, pues ya sabemos que como esto es igual a constante, nuestra solución es la parte interna. Fin. Así de simple es resolver esto mediante combinaciones integrales, sabiendo pues las ecuaciones. Ahora, vamos a resolver uno de los problemas que les dejé. Entonces dy sobre dx es igual a 2xy al cuadrado más y dividido x. Simplifiquemos esta cosa. Entonces tenemos que x por dy es igual a 2xy al cuadrado más y por dx. Ah, y acá donde x, ¿no? Listo. Entonces, ya que tenemos esta cosa de acá que está horrible, vamos a simplificarlo y vamos a ir a restar el x. Entonces esto sería x de y menos y de x. Y esto va a ser igual
a 2x y al cuadrado de x. Esto de acá arriba, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ir a mirar la ecuación y esto va a ser x de y menos y de x de y menos y de x. Esto es igual x de y menos y de x a x al cuadrado, x de y menos y de x de y menos y de x al cuadrado por la derivada de y sobre x. Y este de acá arriba, ¿qué va a ser igual? Bueno, este es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ecuación que para devolvernos, o sea, tenemos el diferencial de x. Entonces el y es una constante. Ya que el y es una constante, nosotros sacamos el diferencial y multiplicamos x al cuadrado por y al cuadrado. Si nosotros tenemos ese diferencial de ahí, esto nos va a dar que si nos devolvemos sería 2x y al cuadrado por dx, 2x y al cuadrado por dx, más el primero sin derivar, x al cuadrado, por el segundo derivado. Y el segundo derivado que va a ser igual por el segundo derivado, que es este de acá. Entonces sería 2x al cuadrado y de y. Nosotros ya tenemos esta ecuación, que es esta de acá arriba, 2x al cuadrado de x. Nos falta esta, entonces quiere decir que esto sería igual a esto menos 2x al cuadrado por y de y. Ahora, ya que tenemos eso de ahí, o sea, simplemente restamos esto, entonces esta derivada, que es esto de acá abajo, pues le restamos esto, pues nos va a quedar lo que teníamos arriba. Ahora, esto de acá, simplemente pasamos al otro lado al sumar y simplificamos el x al cuadrado. Entonces el x al cuadrado lo simplificamos y esto me va a quedar que es la derivación de y sobre x. Esto lo pasamos al otro lado, más este x al cuadrado se simplificó con este x al cuadrado, 2y de y, de y esto va a ser menos de la derivada de x al cuadrado y al cuadrado, y esto es igual a 0. Ahora simplificamos esto, esta d de acá, que es la interna. Entonces tenemos que esto es x al cuadrado por la derivación de y sobre x esto se borra, la derivación de y sobre x, más cómo nos devolvemos en esta, pues simplemente pues esto sería y al cuadrado más y al cuadrado, porque la derivada de y al cuadrado pues es 2y, que es lo que tenemos acá, y esto lo restamos menos la derivada de x al cuadrado y al cuadrado. Listo, perfecto, ya casi lo tenemos. Ahora, acá tenemos una función que es x al cuadrado. ¿Cuál de x al cuadrado nos sirve esta? X al cuadrado, y al cuadrado sobre x. X al cuadrado, y al cuadrado sobre x. Y tenemos esta otra de acá. Necesitamos ese x, necesitamos simplificarlo. Y esto es igual a 0, ¿no? Vale. Ya que es igual a 0,
¿Cómo podríamos hacer? Este x al cuadrado, si lo mandamos a dividir, nos quedaría esta función de acá y esto nos quedaría 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. La derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. Aunque también podríamos eh, 2xy menos y al cuadrado, ¿vale? Necesitamos simplificar este x al cuadrado para que nos quede todo en términos de d, y ya que nos queda todo en términos de d, poder guardarlo. Para poderlo igualar a una constante que es 0. Vale. Si igualamos esta parte de acá, la parte derecha con la parte izquierda, vale, es un poquito más compleja porque podríamos simplemente acá este igual lo podemos eliminar. Después de eliminar este igual, podríamos poner el igual acá. Podríamos integrar a ambos lados de la ecuación. Y entonces integrando pues ya nos da que esto es x al cuadrado y al cuadrado. Y esta parte de acá pues ya nos quedó más simplificada para integrarla. Ya nos quedó un derivando. Vamos a integrar con respecto a este derivando de acá. Vale. Si le siguen haciendo más álgebra lo pueden hallar directamente, pero pues es utilizar estas propiedades igual para sacar formas bases que nos lleven de un sistema a otro y poderlo resolver de manera directa. Bueno, igual, pues ahí tienen hartos ejercicios de tarea, pero pues esa es la idea. Listo, vámonos con ecuaciones homogéneas, que ya es el último pasito. Ecuaciones homogéneas son cualquier tipo de ecuaciones en donde nosotros podamos poner una función no con respecto a x al cuadrado ni con x al cubo ni nada, sino con x y y tiene que ser lineal. Esta función va a ser pues va a tener tanto términos en x como términos en y, pero solamente va a estar derivada en x. La otra igual puede tener términos en x y y, pero solamente va a estar derivada en y. Entonces es homogénea, pues si nosotros si podemos formar este sistema base. ¿Cómo podemos formar este sistema base? Acá hay varias opciones. Podemos decir que x es igual a x, y es igual a y, y pues podemos sustituirlo, y sustituyendo la ecuación podemos llegar a sistemas de este tipo. Entonces acá tenemos el sistema, tenemos esta de y es igual a de x, va a ser x menos 2y dividido 2x menos y. Entonces escribiendo x y igual a b por x, entonces vamos a cambiar todos los sitios donde esté la y, vamos a cambiarla, vamos a multiplicar todo por x para poder cambiar este sistema de esta manera de acá. Entonces nosotros cambiamos la y por 2b, mírenlo acá, ¿tá? Este de acá lo vamos a volver a cambiar por b y lo vamos a dividir todo 2x menos b por x, ¿vale? Simplificamos la b por x y nos queda este sistema de acá. Entonces simplemente es como pasar, o sea, literal, cambien el y de todos los lugares, cámbienlo por b por x. Y cambiando eso, pues nosotros podemos ir de un lugar a otro, y con eso pues ya sabemos, pues ya podemos simplificar nuestras ecuaciones. Entonces acá nosotros tenemos esta ecuación que es súper compleja. Nosotros vemos que la derivación de esta ecuación va a ser de esta manera, y pues esta solución va a ser esta de acá. ¿Cómo se halló eso? Vale, nosotros tenemos que la derivación de x con respecto a x, que es un logaritmo, ya que nosotros sabemos que eso es un logaritmo. Mírenlo acá, el logaritmo de x. Nosotros sabemos que esta solución de acá es como si nosotros tuviéramos 2 menos b, 1 más b al cuadrado sobre menos 4b. Es una ecuación ya predeterminada donde también su solución es un logaritmo. Entonces lo que hicieron fue solucionar cada una de las dos partes de las ecuaciones. Este que pasa acá, pues pasa con el signo contrario. Este muy seguramente es negativo. Cuando pasa con el signo contrario a este lado, acá queda de esta manera. Simplemente lo derivan y pues ya queda. O sea, la parte interna sería la solución.
que como sabemos que esta respuesta de acá, esta ecuación, esta derivada es un logaritmo. Bueno, es con lo que les dije la vez pasada, pues ya tendremos que coger nuestro sistema como tal y pues tendríamos que saber las derivadas base y esas cosas. Pero hay una manera muy simple de hacerlo. Nosotros cogemos esta derivada de acá. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, eso es la derivada de x sobre x en este caso. Entonces, si nosotros sabemos eso, la derivada de este logaritmo va a ser la derivada de esta función sobre la función, que en este caso es esta de acá. Entonces, la derivada de esa función, ¿a qué va a ser igual? La derivada de la derivada de la función sobre la función. La función es 1 más b al cuadrado menos 4b. 1b al cuadrado menos 4b. Asocialo con x. O sea, mire, si la derivada de la función con respecto a la función es la derivada del logaritmo. Entonces acá nosotros cogemos la derivada de la función la función está abajo. Mire, 1 más b al cuadrado menos 4b. La derivada de la función, ¿a qué va a ser? La derivada de 1 es 0. La derivada de 2b es 2b menos la derivada de 4b es menos 4. Entonces nosotros simplificando esto, 2b menos 4, simplificando el 2, acá les falta un 2. Mírelo acá, este está dividido en d2, por eso está ahí. Entonces la derivada sería 2b menos 4, simplificamos el 2, sería b menos 2 de b, y es lo que está acá. Y si ven que es b menos 2 y acá está 2 menos b, entonces acá sale un signo negativo. Por eso acá está positivo, porque lo que hicieron fue que lo pasaron al otro lado. Cuando lo pasaron al otro lado, este b cambió de posición, quedó b más 2. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, pues bueno, para eso nos sirve este tipo de ecuaciones. Pero por último, tenemos las ecuaciones lineales, en donde nosotros tenemos pues las ecuaciones de primer orden, tenemos de y sobre dx. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo nuestro sistema de ecuación de esa forma. O sea, poner el de y sobre dx a un ladito y poner una función que esté multiplicada por y una función que dependa de x y ya. Entonces quiere decir que no vamos a mezclar, que acá en esta función, digamos, si esto es x al cuadrado más 3, si hay x al cuadrado más 3, no haya un y por ahí metido. Y si hay un y, esté en el lado de la p. Y ya. Si nosotros tenemos una ecuación de esa manera, así como tal, nosotros podemos decir que r, que es como lo que vamos a hacer para nuestra respuesta, va a ser igual a e a la integral de p por dx. O sea, p, que es lo que está acá en el medio, que depende solo de x, a la de x, vale. Teniendo en cuenta esa r, que va a ser como nuestro camino intermedio, el y, que es la solución general del problema, va a ser igual a 1 sobre r, 1 sobre esta integral. La integral de r, esto de acá, multiplicado por q, que es el resultado, o sea, lo que estaba acá al final, por dx, o sea, nosotros derivamos, digamos, que p sea x. Ya que p es x, la integral de x, ¿cuál va a ser? Pues x al cuadrado dividido 2. Entonces, e a la x al cuadrado dividido 2 por, digamos que q sea x al cuadrado. E a la x al cuadrado dividido 2 por x al cuadrado por dx, integre eso, más c, que es una constante, por r, que es este de acá, pues esa va a ser la solución de su ecuación. Acá pues le han más simplificado cómo debe ser todo, e a la integral, o sea, le quitan el r, pero es simplemente eso. Entonces, cuando nosotros cambiamos estos términos de acá y resolvemos esa integral, ya automáticamente y se resuelve. Los anteriores métodos nosotros evolamos a que no sabíamos integral, técnicamente simplemente estábamos haciendo la inversa de las funciones, entonces nos íbamos de una función a otra por las propiedades de los diferenciales. Que con esas propiedades sí podemos hacer este tipo de cosas de acá, que fue la ecuación que vimos acá, y podemos simplificarlas, y bueno, si uno asocia rápidamente las ecuaciones base, pues podemos llegar a soluciones.
pero digamos ese método es mucho de tener asociado lo asociado pues a algunas bases pues de las formas bases que ya tenemos. Digamos acá llegué a un punto en donde llegué a este punto y si no conozco una forma base que me resuelva eso, me toca igual integrar, entonces pues la misma me da. O sea, la gracia de esa solución es que nosotros encontremos las formas base y con las formas base lograr llegar a la solución. La gracia del último método que les mostré no es encontrar una forma base, sino simplemente es ponerlo de cierta manera. O sea, poner este mismo problema resuelto en este simplificado, simplemente debemos poner el de y de x a un lado. O sea, debemos hacer que este y al cuadrado me va a afectar, pero debemos hacer que esto sea simplemente de la forma de y sobre dx, o sea así, de y sobre dx, perfecto. Y ahora más px por y, más una función que depende de x que se multiplique por y. Por eso le digo que este y al cuadrado me va a afectar porque debe ser lineal, no debe ser cuadrática. En este caso sí puede ser cuadrática porque estábamos evocando otras cosas, pero digamos que esto sea y. Listo. Entonces sería 2x más 1 sobre x y todo esto se multiplique por y. Entonces en este caso este sería mi p de x. ¿Y cuál sería mi q de x? Sería 0. Ya que tenemos eso, pues venimos y reemplazamos acá y entonces el q de x es 0, se va. Simplemente sería la integral de e a la integral de esta cosa de acá, que es 2x más 1. Y pues es más, ya tenemos directamente nuestro y. Eso es con lo que pasa con las ecuaciones lineales y por eso pues se pueden resolver de manera directa. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que les decía, digamos ese y al cuadrado nos afecta a este punto, pero no quiere decir que tengamos que hacer métodos más difíciles para solucionar esta ecuación, no, porque pues ya sabemos que tienen formas integrales que nosotros podemos asociar y podemos hacer álgebra con operadores diferenciales y podemos llegar a la solución. Si ustedes siguen trabajando en esto, podemos llegar a la solución de pues este sistema de ecuaciones que vimos acá. Y ya, perdón por no haber podido resolver ese problema, llegué hasta la mitad, ahí es que ustedes continúen. O sea, hasta este punto, acá es que continuemos revisando de qué manera podemos hacer que este x al cuadrado nos evoque o nos forme una de estas ecuaciones. Apenas logremos eso, ya tenemos nuestro sistema solucionado. Listo. Ya estos serían los problemas para resolver de esta manera. Si se dan cuenta, el y en todos es lineal, pero el x sí puede ser lo que se le dé la gana. ¿Sí ven? El y es lineal. Es lo importante porque eso nos dice la ecuación. Pero el x sí puede ser un x al cubo, un x al cuadrado, el x sí puede ser lo que quiera. Listo. Eso sería todo por la clase de hoy. Antes de terminar la grabación, ¿tienen alguna pregunta? No. Eso es mucha información y muchas preguntas, pero serían unas 4 o 5 clases para eso. Solo para las preguntas. Listo, perfecto. Voy a detener la grabación y ya hablamos de los temas. Bueno, muchas gracias. Si tienen comentarios, pueden dejarlos en los comentarios del video. Gracias por vernos.